Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos observas. Es una gran bendición el poder estar con ustedes una vez más y poder analizar la palabra del Señor. Estamos estudiando el primer libro del profeta Samuel. Hoy tenemos una enseñanza hermosa y vamos a repetir el título de esta enseñanza. ¿Quién es mi rey? ¿Cómo dice? Perfecto. ¿Quién es mi rey? En esta ocasión nos encontramos el relato del triunfo de los israelitas contra los filisteos. Después de esa victoria, da la impresión de que estarían más dispuestos a hacer lo que Samuel les pidiera. Pero la fe de ellos seguía siendo débil. Los israelitas no deseaban seguir a Samuel. Ellos deseaban tener un rey. Y echaron mano de una idea, tener un rey, y rechazaron a Jehová como su rey. En el capítulo 8 de Primera de Samuel se registra que el Señor consoló a Samuel diciéndole que el pueblo no lo había rechazado a él, sino que había rechazado al mismo Señor. Así que más tarde cambiaron su creencia de que el arca del pacto era la fuente de su protección por la suposición de que el tener un líder fuerte sería la clave de su éxito. Para este tiempo histórico, otros territorios de los alrededores eran gobernados por reyes. Sin embargo, por medio del profeta Moisés, el Señor les dijo a Israel que eran un pueblo único para él, que significaba que se le había escogido especialmente de entre todos los pueblos y que esta elección la hizo el Eterno. Los había apartado del mundo para ser su pueblo y llevar a cabo su obra de salvación al resto de sus hijos. La mayor parte de la ley de Moisés sirvió para recordar a los israelitas que eran diferentes de las demás naciones y les prometía grandes, pero grandes bendiciones si permanecían siendo así y no buscaban la aprobación y las riquezas del mundo. Claro está que el deseo de los israelitas de ser iguales a quienes los rodeaban no fue un problema que abatió solamente aquellos tiempos antiguos. En nuestros días hay creyentes que desean vivir como la gente que los rodea, que no comparten las mismas creencias y normas. Y en muchas ocasiones la vida mundanal es muy atrayente, muy atractiva. Si no poseemos un fuerte testimonio de que Dios vive por siempre y para siempre, demostrando que Él nos da mandamientos para nuestro propio bien, y es posible que escojamos actuar de cierta forma como vive el mundo, muy en lo particular, porque todo el mundo lo hace, y perdamos así las bendiciones de formar parte del pueblo llamado por Dios. En 1 de Samuel capítulo 8 se nos enseña que la atracción de las prácticas mundanas tentó a los israelitas y estos pusieron en peligro su posición de pueblo único. Así que Dios está de acuerdo en que es mala idea pedir un rey, porque esto se considera un rechazo de Dios mismo como rey. No obstante, el Señor decide permitir que el pueblo escoja su forma de gobierno y le dice a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que ya no sea rey sobre ellos. Estaban dándole fin a la teocracia que los venía gobernando. Dios comienza a trabajar con su pueblo en donde éste se encuentre. Si no pueden seguir su camino más alto, Él traza uno más bajo, definitivamente. Cuando no respondan al Espíritu del Eterno o cuando se dejan llevar hacia la anarquía, Él provee el salvoconducto institucional de los gobiernos terrenales. Algunas veces
Dios permite la existencia de instituciones que no son parte de su propósito eterno. Y uno de los ejemplos más claros es la monarquía de Israel. Tanto Dios como Samuel mostraron una gran humildad y resiliencia y gracia al permitir que Israel tomara decisiones, cometiera errores y aprendiera de las consecuencias. Muchas situaciones institucionales y espirituales, el liderazgo se debe ajustar a las malas decisiones de las personas, pero al mismo tiempo debe dar oportunidades de crecimiento y gracia. La advertencia de Samuel a Israel podía servir fácilmente como una advertencia actual para las naciones de nuestro día, de los negocios, de la iglesia, de la escuela y otras organizaciones. En nuestro mundo caído, las personas abusan del poder y tenemos que adaptarnos y al mismo tiempo hacer lo que podamos para cambiar las cosas. Nuestro anhelo es amar a Dios y tratar a las demás personas como Dios manda en su palabra eterna, lo cual ha sido extremadamente difícil para el pueblo de Dios. En todas las épocas de la historia humana, este ha sido un problema para el pueblo de Dios. Si escogemos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, también tendremos que enfrentar graves consecuencias. Nos sentiremos llenos de remordimiento y de desilusiones y tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. No solo nos afectarán a nosotros, sino también a otros, a los que están a nuestro entorno, a nuestra familia, a los que están en nuestro trabajo. Aunque el camino de Dios no siempre es el más fácil a seguir, ni el más que nos agrada, a veces puede llegar a ser el más doloroso. Siempre, escuche esto, sin embargo, siempre será la mejor opción. Pues va de acuerdo con el plan de Dios, va de acuerdo a su propósito para nosotros. Podemos escoger seguir siendo nuestro ideal de nuestro propio camino y el ideal de nuestra propia voluntad. Pero realmente lo más perfecto siempre será la voluntad de Dios. Aunque sabemos qué hacer, aunque sabemos lo que agrada a Dios, podemos entender que siempre lo que agrada a Dios será la mejor opción. De manera natural nos sentimos atraídos a escoger lo contrario y aún así el Señor tiene el poder para que todo obre para nuestro bien. Por tanto, si queremos disfrutar de sus bendiciones, debemos obedecerlo y no seguir nuestros propios planes. Porque en realidad el plan de Dios siempre, escuche esto, siempre será perfecto. Bien, vamos a enfocar el tema. Nuestro verdadero rey no es el dinero ni los hombres poderosos del mundo, sino es Dios. Vamos a repetir el enfoque y quiero decir esto: nuestro verdadero rey no es el dinero ni los hombres poderosos del mundo, nuestro rey es Dios. Bien, estamos en la lectura de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10 al versículo 22. Escuchen muy atentamente lo que dice. Primera de Samuel, capítulo 8. Versión, Dios habla hoy. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes, y a unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados, y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos, y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas,
y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará, además, de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: no importa. Queremos tener rey, para ser como las otras naciones, y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran, cada uno a la ciudad de donde venía. Interesante pasaje de la Escritura. Estamos reflexionando en el tema. Quiero que lo analicemos bajo 3 aspectos espirituales y vamos con la primera a hacerse. Los sistemas humanos subyugan. Como dije, perfecto, los sistemas humanos subyugan. A este tiempo histórico, los israelitas estaban mostrando con esta actitud una falta de respeto y afecto por sus propias instituciones y privilegios espirituales que habían marcado toda su historia desde el día en que Jehová los sacó de Egipto. Y por lo tanto, Samuel debía protestarles solemnemente y mostrarles el gran riesgo por donde querían ir. Protestar aquí significa testificar, dar testimonios y advertirles del peligro en el que están incurriendo. Esto no representa un desarrollo y perfeccionamiento de sus propias instituciones. Quieren modificar lo que Dios les ha establecido. Quieren un gobierno inspirado en las instituciones de los paganos que les rodean en su tiempo histórico. Samuel les muestra cuáles son los peligros inherentes al establecimiento de un déspota, como eran los reyes de los paganos cuando tomaban la copa del poder. Como análisis general de su historia, algunos de los reyes de Judá no perecieron, no se parecieron, no fueron igual a esta imagen que presenta Samuel al decirles cómo sería un rey. Quienes, a pesar de muchas imperfecciones, permanecieron mansos con su lealtad a Jehová como el supremo gobernante de la nación y se limitaron dentro de los límites marcados por ellos por la ley que le fue dada a través de Moisés, el profeta. La conducta de esta gente se da como una expresión de la tendencia perversa característica de su historia. El orden de gobierno bajo el cual vivía Israel había recibido la aprobación especial de Dios, y es evidente que habían crecido como pueblo naturalmente a partir de sus circunstancias. Siendo un pueblo teocrático, Dios toma el control y había un desarrollo. Dios tenía el control total. Aunque a menudo en sus acciones pecaminosas y tontas, jamás, nunca antes se le había ocurrido buscar, aparte de la línea espiritual dada por Dios, un cambio en el acuerdo político heredado de los tiempos de Moisés. Vivieron en una rutina, una zona de confort perfecta. La delegación que increpó a Samuel pidiendo un rey no fue la expresión de un patriotismo sagaz o el resultado de una profunda preocupación por los intereses espirituales de su comunidad. Y en última instancia, su conexión con el mundo de su entorno no era la realidad de mejorar ellos mismos, mejorar sus relaciones con la gente de su entorno. No era por ahí. Había una expectación sobre lo que va a ocurrir, sobre su deseo inquieto. Querían ver lo que Dios haría. Por ahora se mezclaba con una insatisfacción del sistema teocrático. Se observaba riesgoso por su tiempo prematuro dentro de su plan profético de Dios para el pueblo de Israel. De por sí, los sistemas de gobierno, lejos de bendecir a las personas, las naciones las subyugaban en lugar de Dios. Los gobernantes querían tomar el lugar de Dios. Querían tomar decisiones que solamente eran exclusivas para Dios. Y hoy lo podemos ver en nuestros días al siglo XXI. Es exactamente lo mismo.
Así que el apresurarse, el querer presionar a Dios para afrontar los tiempos, estaban en una gran equivocación. En realidad, sí iba a haber rey, pero no era el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Prácticamente le están diciendo al profeta Samuel, le sugerimos y te exigimos ahora un proyecto más agradable a nuestras vidas, a nuestras aspiraciones superiores al que usted representa. Es lo que le están diciendo. El dolor del profeta Samuel era agudo y natural. Y la petición hecha por los descontentos, aunque aparentemente era una violación en el orden divino, quiero decirles que estaba en consonancia con el plan de Dios hacia los hombres. Descontento con los métodos y tiempos de Dios se muestra aquí evidente. Seres humanos por naturaleza de maldad pueden detectar y condenar fallas en otros que no ven o toleran en sí mismos. Somos muy dados a ver los errores de los demás, pero no vemos los nuestros. Y el Señor Jesucristo lo abordó cuando habló de la viga en el ojo y habló de la paja en el ojo. Es posible para nosotros, a la luz de la historia, dilatarnos sobre el pecado y también analizar de una forma extravagante la locura de Israel en este tiempo histórico, mientras que nosotros podemos manifestar el mismo temperamento en otras formas. El descontento con los métodos y tiempos de Dios puede aparecer en varias situaciones de nuestras vidas y no somos capaces de discernir que estamos fuera del plan de Dios o que no es el tiempo determinado por Dios, y no es sabio querer forzar a Dios. Los gobiernos del mundo no entienden que Dios ha constituido el universo moral y santo que ha sido dañado, que de tal manera tanto pecado y sufrimiento pueden ser posibles que caminen o se den resultados, se den como un resultado de facto. Al día de hoy hay una ola de cambio en las leyes que tal parece que el Eterno se equivocó. Y todo mundo piensa que sería bueno si se instituye la moral del mundo por otra moralidad fuera del contexto sagrado. Hay más de este sentimiento al acecho en algunos corazones de los que podemos suponer. Los hombres actualmente no se atreven a enfrentar ciertas situaciones mentales. Viven al acecho, quieren hacerlo y esperan su tiempo, que ellos consideran entre comillas, el tiempo perfecto para hacerlo. Bien, vamos a la sección 2 y diremos apasionados por sistemas mundanos. Como dije, perfecto, apasionados por sistemas mundanos. Podemos analizar la crítica global contra la fe por la forma en que la revelación de Dios ha sido transmitida al hombre. Hay muchos ataques a la Biblia. Estos proceden de un descontento por lo que se dice como inadecuado para las necesidades de este mundo actual. Al siglo XXI no es posible seguir haciendo algunas cosas que dice la Biblia. La Biblia está desactualizada. Ese es el comentario. Un comentario infundado, un comentario totalmente en la ignorancia del plan de Dios. Estos proceden de un descontento con lo que se dice que no va de acuerdo a lo que vivimos en la actualidad del siglo XXI. Y en algunos, este sentimiento ha generado el supuesto descubrimiento de razones para descartar a la Biblia como una revelación de Dios. Enfocan dura crítica, sin análisis responsable, a los cuadros biográficos muy primitivos, ataques a esquemas de la historia durante la vida por tribus, sin ver el fondo teológico de estos. Entremezclan experiencias personales singulares para formar teorías nefastas, para autojustificarse, y se enfocan en genealogías de nombres poco interesantes y lamben las ideas crudas y costumbres antiguas de personas extrañas que menciona la Biblia. Todo esto por estar en contra de la relación con un pueblo favorecido al que han odiado en el transcurso de toda la historia humana, buscando favorecer el plan diabólico para los hombres de los últimos tiempos. No parece ser un modo de revelación con mayor probabilidad de sobrevivir a la inteligencia perversa que se viene sobre este mundo, y debemos estar muy, pero muy abusados, muy
alerta sobre esto, en realidad. Es muy importante saber que el ser humano no quiere comprender que Dios siempre tendrá un plan perfecto. Y todo lo que se diga por el ser humano, todo lo que quiere batir la voluntad de Dios, está fuera de una realidad espiritual. Porque lo que viene en grandes verdades y nos vamos a enfrentar un día ante esas grandes, pero grandes verdades. Los seres humanos sienten que Dios les ha impuesto una tarea difícil para poder defender y poder justificar lo que parece estar abierto al asalto de por tantos lados. Escuchen esto. Decían que su voluntad se hubiese dado sin mezclar con una historia humana antigua donde el antagonista perverso más entusiasta no se viera obligado a reconocer la presencia de Dios. Para algunos realmente parece que la forma y el origen de los contenidos de la Biblia fueron una desgracia. Por supuesto, este descontento silencioso expresado es el mismo espíritu manifestado en los tiempos del profeta Samuel. Un espíritu negativo, un espíritu que resurge considerando imperfecta la naturaleza real y el significado de la palabra de Dios como hemos recibido, tal como está en la Biblia. Es más, por si usted no lo sabe, recientemente líderes religiosos de todo el mundo y de todas las confesiones de fe subieron al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley nuevamente adecuadas al siglo XXI. Escuche esta perversidad tan grande. Es impresionante ver los líderes religiosos en el monte de Sinaí y supuestamente redactar ahí los 10 mandamientos que pueden regir al mundo moderno. Qué tremenda blasfemia. Algunos piensan que esta palabra debe ser coextensiva con las necesidades de la primera y la última edad del mundo, acomodando la degradante moral del mundo en que vivimos. Por eso se piden cambios, tal como lo hicieron los israelitas en los tiempos históricos de Samuel. Cuando les pidieron rey, se sentían obsoletos de frente al mundo en que vivían ellos. Sería bueno para la iglesia actual que si alguien insatisfecho con la forma en que se nos enseña cómo es la forma en que Dios nos ha dado a conocer su voluntad a las edades venideras, ahora es el tiempo perfecto para que prescribas el camino correcto. La súplica de los israelitas era que los hijos de Samuel no eran confiables. Las fuentes de justicia eran corruptas. El argumento presentado parecía indicar un amor por la pureza, una preocupación por el bienestar moral de la nación, un aparente y excelente sentido de honor nacional. En realidad era evidente la degradación que imperaba. Herencia de los vicios de los hijos de Elí, para colmo la vida negativa de los hijos del profeta Samuel, presentando una presión con esto para que el profeta analizara y comprendiera la situación que imperaba, ya que era considerado como un hombre justo y de buena reputación. No obstante, tenemos que entender que los seres humanos a menudo rinden homenaje a la conciencia, creando argumentos engañosos en los cuales desean alojar los deseos de su propia conciencia. En realidad, el ser humano en la actualidad es muy complicado, muy complicado. El profeta Jeremías fue muy claro y enfatizó en el capítulo 17, el versículo 9 y versículo 10, no hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, dice el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darles a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¡Wow! Escuchen, qué grande. Quizás podemos engañarnos, quizás podemos hacer mucha demagogia, mucho rollo, mucho sermón para acomodar algunas cosas, querer subsanar la vida
denigrante actualmente con el plan de Dios, pero en realidad todo eso es una basura. Jamás Dios estará de acuerdo a que se viva conforme a la moral del mundo y no conforme a la moral de Dios. Y por muchas cosas que se digan y por muchos argumentos que quieran justificarse ante este asunto, ante este problema, simplemente es un engaño del corazón. Y algunas veces decimos, es que en aparente santidad tenemos que orar porque hay que hacer esto, otro, pero en realidad el corazón es perverso, no tiene remedio, dice la palabra, pero Dios puede sondearlo, Dios puede examinarlo y Dios va a pagar conforme a las acciones de cada corazón. Vamos a la sección 3 y es conexión de sistemas humanos al plan divino. Como dije, perfecto, conexiones de sistemas humanos al plan divino. Samuel estaba profundamente herido, no por la alusión a sus hijos, sino por la evidente aversión del pueblo a los caminos y al plan de Dios. Cualquiera que se atreviera a sugerir una variación de lo que Dios había aprobado para su tiempo histórico, era para él incomprensible. ¿Cómo el ser humano va a estar en contra de lo que Dios quiere? ¿Cómo rebelarnos contra lo que Dios tiene ya como un plan? Sintió que el plan y el tiempo de Dios no podía prescindir. Como prueba, podemos analizar el estado fallido de la monarquía de Saúl. El plan de Dios es mejor y más seguro, porque Dios siempre tiene la mejor, pero lo mejor para la página siguiente de la historia. El profeta Samuel actuó como un verdadero hombre de fe, un hombre de Dios. Naturalmente buscó el consejo de lo alto. El disgusto de Samuel había un elemento de sorpresa, pero su sentimiento dominante era su simpatía con todo lo que era Dios. La simpatía con Dios es uno de los frutos naturales de la piedad. Lo podemos analizar en la vida de Josué, en la vida de Caleb, cuando la gente era renuente al plan divino. Siempre hubo una respuesta de desagrado por parte de ellos. Y así debiera de ser. Todos nosotros debemos de ser apasionados por el plan de Dios y debemos mostrar esa simpatía por la voluntad de Dios al pleno siglo XXI. No ser condescendiente, no tratar de llevar las cosas por la paz, sabiendo que vamos en contracorriente contra Dios. Tenemos que mostrar nuestro disgusto porque sabemos que eso o aquello que se dice no va de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. El profeta Samuel, al exponerse al asunto ante Dios, recibe la orden de poner un rey. ¡Wow! ¿De cómo? Sí, Dios le dijo, hay que ponerle un rey. La cuestión aquí no era si esta o aquella forma de gobierno era intrínsecamente mejor, o si en algún momento en el futuro cercano, largo plazo, Dios podría hacer que el juicio de ellos y del mundo se consumara gradualmente en un reinado poderoso del Mesías prometido. En este momento histórico enlaza un proyecto eterno y por eso suelta su voluntad de introducir de una vez la monarquía. Podemos leer en Deuteronomios capítulo 17, versículos 14 y 15. Esta palabra Moisés se la suelta a ellos en pleno desierto. Y probablemente esta palabra fue un pronóstico de lo que ahora se estaba cumpliendo. Debemos analizarlo. Deuteronomio 17, 14 al 15 dice: si cuando hayas entrado en el país del Señor tu Dios le vas a dar, y el Señor Dios, nuestro Dios se lo va a dar, y lo hayan conquistado y vivan en él, digan, y a ustedes se le ocurra decir, queremos tener un rey que nos gobierne como lo tienen nuestras naciones vecinas, deberán poner como rey de su nación aquel compatriota de entre ustedes que el Señor su Dios escoja. No deben tomar como rey a un hombre extranjero, a ninguno que no sea su compatriota. Wow. O sea, Moisés ya se lo estaba diciendo, ahora es el momento, yo creo que es el momento del cumplimiento de esta palabra que Moisés soltó muchos años atrás. Hay esferas de acción en las que Dios permite a los hombres tomar su elección de los métodos por los cuales sus propósitos se llevarán a cabo. Israel era una nación
que afrontaba en este tiempo histórico un plan espiritual de gran trascendencia. Llegará el día en que la simiente de Abraham, todas las naciones serían bendecidas. Y a este momento histórico, políticamente, este plan de Dios se estaba iniciando mediante un arreglo peculiar con tanto éxito. No obstante, el espíritu perverso de la gente de este periodo de la historia lo permitía sucumbir el sistema teocrático vigente. Aparentemente estaban opuestos a lo que Dios estaba haciendo, pero Dios ya estaba enlazando un plan que ya tenía de largo plazo. Aprendemos en esta gran lección con la misma intención como cuando los israelitas, descontentos con la provisión de Dios, buscaban carne. Él les envió codornices en abundancia. Si ahora en este caso les permite su libertad, les da un rey. Las codornices y el maná eran solo medios de subsistencia, simplemente medios de subsistencia. La vida tiene un valor mayor que el hecho de comer carne. Entonces el gobierno teocrático o monárquico era solo el método de entrenar a las personas para el propósito final en la vida. Escuche esto. Los hombres pudieron enfermarse y morir por exceso de carne, de comer tantas codornices. Sin embargo, la nación viviría. Los problemas y la tristeza podrían surgir de un cambio de forma de gobierno y la gente podría sucumbir moralmente en la elección. Sin embargo, Dios anularía todo aquello que afectaría su propósito. Dios siempre logrará su propósito por encima de toda oposición o de todo error humano. Él jamás, escuche esto importante, Él jamás cambiará el plan para mi vida, jamás cambiará el plan para tu vida. Simplemente los hechos perversos son malignos levantados en tu contra y en la mía serán transformados para nuestro beneficio según el propósito maravilloso de Dios. La iglesia puede sufrir mucho por la perversidad humana y se lograrán avances extremadamente peligrosos en el mundo que van en contra de los intereses de la iglesia, en contra de los intereses de Dios. Sin embargo, Cristo finalmente lo va a someter a su voluntad y su propósito. Aunque su pueblo rebelde tenga que aprender muchas lecciones amargas, del mismo modo, personalmente el plan de Cristo algún día se consumará de forma perfecta. Mucho será demasiado tarde en sus vidas. Será el resultado de muchas penas inducidas por nuestra propia voluntad al desviarnos del plan perfecto que Dios había preparado desde los tiempos más remotos de la historia humana. ¡Wow! De que la invitación para ti y para mí es vivir alineados al plan de Dios. Porque Dios, por lo que tú pienses y por lo que yo piense, o por lo que piensen los esquemas del mundo, jamás cambiará tu plan. Quiero ordenar las ideas. Podemos decir que los cristianos también vivimos buscando satisfacer ciertos beneficios personales. No obstante, no debemos exigir que los demás se subyuguen para nuestro propio beneficio. Si buscamos un provecho personal, terminaremos agrediéndonos y destruyéndonos. Es posible que todos deseen ser reyes, en vez de vivir una vida de sacrificio que dependan directamente del Eterno. Voy a repetirlo nuevamente. Los cristianos también vivimos buscando satisfacer ciertos beneficios personales. No obstante, no debemos exigir que los demás se subyuguen para nuestro propio beneficio. Si buscamos un provecho personal, vamos a terminar agrediéndonos y destruyéndonos. Es posible que todos deseen ser reyes en vez de vivir una vida de sacrificio que dependa directamente. Bien, he concluido el tema. Dios te bendiga y continúa.
es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Aleluya, Señor. El Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos,